Muy buenos días, bendiciones a todos. Bueno, pues espero que todos estén contentos ahora con las páginas que ya vamos a tener de Facebook y de YouTube para subir todas las actividades que primeramente Dios, con la ayuda del Señor, estemos realizando, tanto en la iglesia como en las comunidades, en los hospitales, los eventos especiales. Pues ya vamos a tener una manera de compartirlo aún mejor y con excelencia con esos videos que nuestra hermana nos está haciendo favor de crearlos para publicarlos y sobre todo necesitamos la ayuda de todos para compartirlos. Y tengan en mente de que no se trata de promover la iglesia, sino de proclamar el Evangelio del Señor. La meta es esa. La iglesia somos todos. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una construcción ni es cuatro paredes, sino la representamos cada uno de nosotros con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestras palabras. Así es de que, pues, sigamos en ese camino. Y bueno, espero que estén escuchando muy atentos los devocionales y el viernes nos quedamos con el tema de tienes derecho a ser libre. Ahora, ¿a qué se refiere eso? No hay nada más importante para tu liberación de la esclavitud de Satanás que comprender y afirmar lo que Dios ha hecho por ti y que eres su hijo. Las actitudes, las acciones, las respuestas y las reacciones en las circunstancias de la vida son tremendamente afectadas por lo que uno cree de sí mismo. Por ejemplo, si la percepción que tenemos de nosotros es de, ay, soy una pobre víctima de Satanás, y pues probablemente vas a vivir como tal y estarás esclavizado por sus mentiras. Pero si nos vemos a nosotros mismos como hijos amados y aceptados por Dios, tendremos mayores oportunidades de vivir como lo que somos, hijos de Dios. Ahora, eso es exactamente lo que Juan dice en Primera de Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto, amados, ahora somos hijos de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todos los cristianos caídos con los que al menos he trabajado, tenían una cosa en común. Ninguno de ellos sabía lo que eran en Cristo, ni tampoco entendían lo que significaba ser hijos, ser un hijo de Dios. Sin embargo, las escrituras son muy claras. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Romanos 8, 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso yo espero que hayan entendido la parábola o anécdota o historia, como le quieran nombrar, acerca de los cuatro personajes que murieron y que estaban en el infierno, lo que veíamos en la predicación. Y es la gran enseñanza o moraleja es de que ninguno de los cuatro estaba perfectamente entendido sobre su identidad en Cristo. Las doctrinas no salvan a nadie, las religiones no salvan a nadie. Nuestras creencias, culturas, tradiciones no nos van a salvar. El único que nos va a salvar se llama Jesucristo. Ahora, en este estudio de hoy, yo quiero resaltar varios aspectos importantes de nuestra identidad y de nuestra posición en Cristo. Muchos de ustedes ya pueden haber comprendido las verdades bíblicas que hemos estado estudiando, pero algunos quizá piensen que esta es la parte más complicada, porque tiene un contenido doctrinal. Ahora, la doctrina no es mala, no, no, no. La doctrina es mala cuando la usan mal. Ahora, creo que es sumamente importante llevar a la práctica
en estos estudios todos estos conceptos que son fundamentales para la libertad de los conflictos espirituales como hijos de Dios. Ahora, la naturaleza básica del hombre está compuesta por dos partes principales. O sea, por una parte eres espiritual y por lo tanto eternamente vivo. Y tienes una parte material y una inmaterial. O el hombre interior y el hombre exterior, como Pablo lo menciona en 2 Corintios 4:16. La parte material es nuestro cuerpo físico y la inmaterial, pues es nuestra alma, nuestro espíritu. Y al ser creados a imagen de Dios, tenemos la habilidad de pensar, de sentir y de elegir. O sea, tenemos mente, pensamientos, emociones y voluntad. La mayoría de las veces que son relacionadas con el alma o son mm, partes que componen el alma. Y también la habilidad de relacionarnos con Dios, es que es el espíritu, si estamos espiritualmente vivos. Y como cristianos, nuestra alma, nuestro espíritu está en unión con Dios desde el momento de la conversión y eso nos hace estar vivos en espíritu. Estamos físicamente vivos cuando nuestro cuerpo está en unión con nuestra alma y con nuestro espíritu. Ahora, pongan atención aquí, estoy utilizando el término alma y espíritu juntos porque los teólogos aún no llegan a un acuerdo con relación al alma humana y al espíritu, si son entidades separadas o básicamente lo mismo. Pero la Biblia es muy clara. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que guardemos irreprensible nuestro espíritu, alma y cuerpo. También la palabra en Eclesiastés 12 dice que cuando el hombre muere es polvo, el polvo vuelve a la tierra donde fue tomado y formado, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y nuestra alma es eterna. Ahora, si tratamos de hacer la diferencia y entre uno y el otro, pues en realidad no es necesario para nuestro propósito. ¿Por qué? Porque tanto el alma como el espíritu no los vemos. Son entidades espirituales. Ahora, volviendo al tema, cuando Dios creó a Adán, le dio vida física y espiritual, pero debido a su pecado y a la consecuencia de la muerte espiritual, todos venimos a este mundo y nacemos físicamente vivos, pero muertos en espíritu. Eso lo dice Efesios 2:1. Ahora, cuando nacemos por segunda vez, nuestra alma, nuestro espíritu se une con Dios y llegamos a estar vivos espiritualmente. Y por lo tanto dejamos de estar en Adán para estar en Cristo. Y debido a que la vida en Cristo es eterna, lo que ahora tenemos en Él también es eterno. Pero esta vida eterna no se consigue cuando morimos en forma física, sino en el momento que volvemos a nacer. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y al contrario de lo que Satanás quiere que creas, él no puede alejarte de la vida eterna, porque tampoco puede alejar a Jesús de ti, quien prometió no abandonarnos ni desampararnos en Hebreos 13:5. Y tampoco es necesario morir físicamente para librarnos de espíritus de tormento. Este es un engaño que comúnmente cree. Al someternos a Dios, podemos resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Eso es lo que dice la palabra y la palabra no puede mentir. En Santiago 4:7 tienes que entender que eres una nueva criatura en Cristo. Si no conocemos todo lo que significa nuestra identidad y posición en Cristo, entonces pensaremos que la diferencia entre nosotros y los no cristianos es mínima y así
Satanás, el acusador, aprovechará esta oportunidad derramando culpabilidad y cuestionando nuestra salvación. Como cristianos vencidos, confesaremos nuestros pecados y trataremos de hacer las cosas lo mejor posible, pero probablemente, aunque sabemos que nuestros pecados están perdonados por gracia, pensamos que seguimos siendo los mismos de antes. Pablo describe cómo éramos antes de estar en Cristo. Dice en Efesios 2, del 1 al 3, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entre los cuales anduvisteis, o sea, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero ahora somos, dice segunda de Pedro 1:4, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los deseos de la carne. Al nacer de nuevo, ya no estamos en la carne, mas estamos en Cristo. Éramos pecadores, practicantes, pero ahora según la palabra de Dios somos santos, que ocasionalmente, claro, vamos a pecar, pero no de práctica, ni conscientemente. Teníamos una naturaleza finita, pero ahora estamos eternamente unidos con Cristo. Pablo dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. O sea, debemos enfrentar las acusaciones de Satanás, como creyendo y viviendo en armonía con la verdad de la palabra de que seremos eternamente diferentes en Cristo. El Nuevo Testamento define a la persona que éramos antes de recibir a Cristo como nuestro antiguo hombre o viejo hombre. Y al ser salvo, el viejo hombre, alejado de Dios y caracterizado por el pecado, muere, como lo estudiamos ayer en Romanos 6:6, y nuestro nuevo hombre unido a Cristo comienza a vivir, como lo dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estar espiritualmente vivo significa que tu alma está en unión con Dios y que te identificas con Él. ¿Y en qué te identificas con Él? Escuchen estas escrituras. En su muerte, Romanos 6:3, Gálatas 2:20 y Colosenses 3 del 1 al 3. En su sepultura, Romanos 6:4. En su resurrección, Romanos 6:5, 6:8 y 6:11. En su ascensión, Efesios 2:6. En su vida, Romanos 5:10 y 11. En su poder, Efesios 1:19 y 20. Y en su herencia, Romanos 8:16 al 17 y Efesios 1:11 y 12. Nuestro viejo hombre debe morir para romper su relación con el pecado que lo dominaba. Ahora, ser santo o hijo de Dios no significa que no somos pecadores, porque primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no hemos pecado, pues somos mentirosos y hacemos mentiroso a Dios. No, vamos a pecar, claro que sí, pero ahora tenemos un abogado que nos defiende. Desde que nuestro viejo hombre fue crucificado
y sepultado con Cristo, claro que ya no tenemos que pecar, como dice Primera de Juan 2:1, pero pecamos cuando preferimos creer la mentira o cuando actuamos independientemente de Dios. ¿Puede ser victorioso sobre el pecado y la muerte? Claro que sí. La muerte es la culminación de una relación, pero no es el final de la existencia. El pecado aún vive, fuerte, tentador, pero el poder y la autoridad que tenía sobre nosotros ya no existe. Dice la palabra en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte sigue presente y por esto Pablo utiliza la palabra ley. O sea, no podemos pasar por alto ninguna de ellas, pero sí las podemos vencer con la mayor de todas, la ley de la vida en Cristo Jesús. Otra cosa que sigue presente después de nuestra salvación es la carne, porque estamos condicionados a patrones de conducta y de pensamiento que están arraigados en nuestro cerebro. Y cuando queremos, los usamos para nuestro propio interés. Sin embargo, ya no estamos más en la carne como nuestro antiguo ser. Ahora estamos en Cristo. Ya no somos el hombre viejo, ahora somos el hombre nuevo. Pero aún podemos elegir caminar según la carne, como dice Romanos 8, 12 al 13. ¿Y cómo es que elegimos caminar según la carne? Cuando obedecemos a esos viejos impulsos que estaban condicionados a responder independientemente de Dios. En Romanos 6, 1 y Romanos 6, 11, Pablo enseña que la verdad del Señor Jesucristo es nuestra verdad porque estamos en Él. Dice Pablo en segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, hablando de Dios el Padre, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesucristo murió en la cruz, nuestros pecados fueron llevados por él, pero cuando salió de la tumba, ya no tenía pecado, ascendió al Padre, no habiendo pecado en él, y hoy está sentado a la derecha del Padre. Y nosotros también morimos al pecado desde que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Cuando encontramos una promesa en la Biblia, debemos proclamarla y cuando encontramos una orden, debemos obedecerla. Cuando la Biblia nos cuenta la verdad sobre lo que somos por Cristo, solo hay una cosa que podemos hacer: creerlo. Y digo esto porque el pasaje de Romanos 6, 1 al 10, no es una orden que debamos obedecer, son verdades que hay que creer. No podemos hacer por nosotros mismos lo que Cristo ya hizo. Pongamos atención al uso del tiempo pasado en Romanos 6, 1 al 11. Dice en Romanos 6, 2, los que hemos muerto al pecado. Luego en el verso 3 dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Luego en Romanos 6, 4 dice, nuestro viejo hombre fue sepultado juntamente con él. Y también en el verso 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en el verso 7 de Romanos 6,
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y en el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Los verbos en todos estos pasajes están en pasado, indicando que nuestra única responsabilidad es creer esta verdad en nosotros. Por eso en el versículo 11 nos motiva a creer la verdad sobre nuestra relación con el pecado y nuestra posición en Cristo. Por eso dice, así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo usa los verbos en presente porque debemos creer esta verdad en forma continua. Creerla no la convierte en una verdad. Es real aunque no la creamos. Escúchelo bien. O sea, podemos no sentirnos muertos al pecado, pero sí lo estamos, porque el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo y por lo tanto ya está muerto. Nosotros no podemos establecer una verdad a través de nuestra experiencia. Debemos elegir creer lo que Dios dice, vivir de acuerdo a la fe, y así la verdad trabaja para nuestra experiencia. No es lo que hacemos lo que determina lo que somos. Escúchenlo bien, lo diré otra vez. No es lo que hacemos lo que determina lo que somos. O sea, no trabajamos en la viña con la esperanza de que Dios me acepte algún día, sino que trabajo en su obra porque Él ya me aceptó. No hago las cosas para que Dios me ame algún día, sino porque Dios me ama. Por eso las hago. Esa es la gran diferencia. Cuando yo estoy seguro de mi identidad en Cristo, desde que vivimos en Cristo y estamos muertos al pecado, ¿cómo podemos seguir ligados al mismo tiempo? ¿Mm? Pablo responde en Romanos 6, 12 al 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, en sus deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de maldad, sino preséntenlos ustedes mismos, preséntense como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, el pecado es un amo soberano que demanda servicio de sus súbditos. Y nosotros estamos muertos para Él, pero aún tenemos la capacidad de servirlo haciendo lo que Él disponga de nuestro cuerpo. Pero es nuestra elección usar nuestro cuerpo para el pecado o para rectitud. Satanás, que es la raíz de todos los pecados, siempre tomará ventaja del que trate de permanecer en una zona neutral. Hay gente que dice, no, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. ¿De verdad crees que si permaneces neutral, Satanás te va a dejar tranquilo? No, mi amigo. Para dar un ejemplo, supongamos que el pastor te pide el carro para llevar alimentos a los necesitados. Pero por otro lado, un ladrón también te pide el carro, pero para asaltar un banco. Es tu carro y tú eliges usarlo o prestarlo para el bien o para el mal. ¿Qué opción elegirías? ¿Mm? Que yo espero que no haya duda en su respuesta. Bueno, pues de la misma manera podemos dejar nuestro cuerpo al servicio de Dios o al de Satanás. Es nuestra elección personal. Por esa razón Pablo escribe e insiste también en Romanos 12:1. Así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora, gracias a la victoria de Cristo sobre el pecado, somos libres de elegir no pecar. Es nuestra responsabilidad personal no dejar que el pecado reine sobre nuestros cuerpos mortales. Ahora, escuchen esto. Trataremos de aplicar esta lucha al problema que muchos sostienen con el pecado sexual. Por ejemplo, ¿podrías cometer un pecado sexual sin usar tu cuerpo como instrumento de iniquidad? En realidad, no sé cómo podríamos, porque lo podrías hacer claro por la mente, pero por eso, si cometes un pecado sexual, habrás usado tu cuerpo como instrumento de iniquidad, permitiendo que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Si caes en el pecado sexual con otra persona, los dos llegan a ser una sola carne, de acuerdo a 1 Corintios 6, 15 al 16. Y probablemente la confesión del pecado o la simple confesión del pecado no va a resolver el problema, porque debemos renunciar a esa práctica y entregar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo y entonces ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Y grábense esto, Dios en su palabra, Él nos promete, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos dará un espíritu nuevo y un corazón nuevo, pero jamás dice una mente nueva. La mente, o sea, los pensamientos, la responsabilidad de renovarlos es tuya y es mía. Esta es precisamente la orden de Romanos 12, 1 y 2. Ahora, probablemente pienses en no permitir que el pecado gobierne tu cuerpo y suena muy bien, pero no sabes la dura batalla que significa, porque te vas a encontrar haciendo lo que no deberías y no haciendo lo que deberías. Es una batalla constante, pero la buena noticia es que puedes ser liberado del poder del pecado. Ahora, es dura la batalla porque todos nosotros tenemos que enfrentarnos a ella, como también tuvo que hacerlo el apóstol Pablo. En Romanos 7, 15 al 27, él luchaba con estos mismos sentimientos de frustración. Y en esos pasajes nos demuestra claramente que la ley es incapaz de liberarnos. Y también muestra cómo sería la batalla si permitimos que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. Algunas personas creen que este pasaje se refiere a la experiencia de Pablo antes de su conversión, pero yo no concuerdo, porque todas las inclinaciones del corazón de Pablo iban hacia Dios y el hombre natural pues no se deleita con la ley de Dios ni aprueba que la ley es buena. Por eso tenemos que estudiar la escritura. Ahora entendamos muy bien lo que la palabra nos dice para no caer en doctrinas de error. No dejemos que el enemigo venga y nos aprisione con dudas, con temores. ¿Mm? Por ejemplo, si cada uno de nosotros nos encontráramos delante de Dios, ¿qué le dirías tú? ¿O qué crees que te diría Dios? Te diría que tú puedes ganar por la batalla por tu mente cada día, porque su palabra dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, como dice Colosenses 1:13 al 14. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17.
Y también Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si estos versículos son verdad, entonces, ¿cómo debo todavía luchar contra los mismos pensamientos y sentimientos de antes de ser cristiano? Todo cristiano honesto se ha hecho esta pregunta, o por lo menos ha pensado en ella. Y hay una razón muy lógica por la cual tú piensas, sientes y actúas con frecuencia como lo hacías antes de tu nuevo nacimiento o antes de conocer la palabra. Porque durante tus primeros años de crecimiento, pues es lógico que no tenías la presencia de Dios en tu vida, ni el conocimiento de sus caminos, y en consecuencia, pues habías aprendido a vivir independientemente de Dios. Y fuiste adquiriendo independencia de Dios, formando patrones de pensamiento en tu mente. Esto es lo que la Escritura llama la carne. Cuando te convertiste en nueva criatura en Cristo, nadie oprimió una tecla de borrar en el banco de tu memoria. O sea, todo lo que aprendiste antes de conocer a Cristo, todos los sentimientos que te acompañaron durante todos esos años, déjame decirte que aún están en tu memoria. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, o sea, a esta manera de pensar, a esta época, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Aún como creyentes, nos conformamos a este mundo cuando vemos programas o leemos o escuchamos algo que no edifica. Ahora, mañana hablaremos cómo podemos fortalecer esas autodefensas en nosotros mismos, cómo son las maquinaciones de Satanás contra nosotros, cómo él ataca nuestra mente. Esta semana los estudios estarán muy hermosos porque nos estarán equipando para la verdadera batalla. Y debes de entenderlo, la verdadera batalla espiritual se libra en tu mente. Por eso Pablo advierte en segunda de Timoteo 4, del 1 hasta el 3, que en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Y a dónde crees que te hablan? Pues a tu mente. Pero de ti depende lo que quieras admitir, lo que quieras programar en tu disco duro. El disco duro ahí lo tienes, pero el software o la información que tú le quieras meter, esa es decisión tuya. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres un Dios de amor, eres un Dios maravilloso. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en tu iglesia, Señor. Gracias por el servicio de mañana, de encuentro de parejas, Señor, donde tú ya estás tratando con los corazones de aquellos que necesitan dar el paso de obediencia para estar bajo la cobertura divina tuya, Señor. Porque la primera institución que tú le diste tu bendición fue el matrimonio, cuando tú los hiciste varón y hembra y los bendijiste, Señor. Les diste poder y autoridad para dominar en la creación, no el uno al otro, sino para dominar sobre la creación que tú habías hecho. Pero cuando no estamos unidos en ti, Señor, en esa relación íntima, no solamente física, sino emocional y espiritual contigo, Señor, pues estamos separados de ti, haciendo cada uno lo que bien le place. Y sabemos que tú te vas a glorificar poniendo en el corazón de cada uno, los que necesitan de cada pareja, Señor, a que den ese paso decisivo, Señor, que
tú seas el que ponga el querer como el hacer y convenciendo a través de tu Espíritu Santo. Y gracias por lo que tú seguirás haciendo también en los hospitales, en las comunidades, Señor, donde tu evangelio se ha predicado, que tú uses con poder a cada hermano y hermana, que tú los unjas con el poder de tu Espíritu Santo para que echen fuera demonios, para que oren por los enfermos y que tú los sanes, Señor, porque somos instrumentos en tus manos. Todo el poder y la gloria es tuyo. Nada es nuestro, todo es tuyo. Aún nuestra vida es tuya, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a responder cada necesidad, que aquellos que tienen necesidad de provisión, tú, Señor, les vas a responder, porque tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y mucho menos aquellos que han sido fieles honrándote a ti. Tú jamás los dejas solos, Señor, porque tú siempre provees lo que necesitamos. Glorifícate en la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas y aún de aquellos que no te conocen, que cuando escuchen la palabra, cuando alguien les comparta de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo rompiendo las cadenas de esclavitud en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén.